estamos enlazados en este momento con nuestro compañero Sebastián Montes de Ditu Negocios. Sebastián, muy buenas tardes y vamos a hablar en este momento justamente de lo que está sucediendo en el país, en diversas regiones, sobre el fenómeno del niño, que arreciaría mucho más para el segundo semestre al que ya entramos de este año. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Lucía. Y efectivamente, así como usted lo indica, estamos a puertas de un fenómeno de niño que empezaría a entrar en septiembre del 2026, según los últimos indicios que nos han comunicado diferentes expertos y analistas del sector energético, y para el que ya se está preparando el país y sobre todo los embalses, que son el principal insumo de generación energética de Colombia. En este momento, según los reportes de XM, los embalses en promedio están en 66,38% de llenado. Todavía falta para la meta de 80%, para la que deberíamos llegar en agosto si queremos enfrentar este fenómeno de niño con todas las herramientas posibles, y tenemos en cuenta que llegaría a su fin, mejor dicho, en marzo o abril. Serían 6-7 meses aproximadamente de este temporal donde predominaría la escasez de lluvias y por el que las diferentes regiones del país ya se están preparando, y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde, Lucía. Sí, señor, justamente sobre la condición de los embalses, cómo se garantizaría entonces el abastecimiento para los ciudadanos y mucho más nos va a hablar precisamente el gobernador de Cundinamarca, que ya está conectado con nosotros, Jorge Emilio Rey. Bienvenido a Noticias Caracol en Vivo y a Ditu Negocios, gobernador. Bueno, un saludo para ustedes, muchas gracias por la invitación. Gobernador, empecemos por ese tema que nuestro compañero Sebastián pone sobre la mesa, y es la actual condición de los embalses, pero también su riesgo de cara a ese fenómeno del niño que ya se acerca. Bueno, así es. Aún recibimos bastantes pronósticos encontrados, algunos manifestando que en 2-3 semanas podríamos ya tener una tendencia de reducción de las lluvias de manera importante, casi que estaríamos entrando a una etapa moderada de un fenómeno del niño, y otros manifiestan, como ustedes también lo han apreciado, que el niño llegaría solamente hasta septiembre y llegaría de una vez constituido como un niño fuerte. A pesar de estas circunstancias, claramente nos encontramos en una posición, una ubicación de nivel de lluvias que efectivamente en la zona de Chingaza pueda que se mantenga y que la temporada que venga en segundo semestre no tenga tanta afectación como para el ciclo de lluvias del altiplano cundiboyacense. Son dos ciclos de lluvias completamente distintos y que efectivamente hemos venido monitoreando junto con la Corporación Autónoma Regional, y esperamos que efectivamente tengamos un niño de características débiles o moderadas, y que todo lo que hemos venido haciendo desde el departamento, como la adopción de un plan contingente que permita hacerle frente a esta situación, nos garantice que los impactos no sean tan altos y tan concentrados, sobre todo en el sector rural, que es donde más se sufre por este tipo de deficiencias en materia del recurso hídrico. Gobernador, dentro de estos planes que se están pensando no solamente para Cundinamarca, sino para el resto de la nación, los expertos y los líderes gremiales del sector energético han hablado de la necesidad de prender las termoeléctricas para que precisamente la carga de tratar ese fenómeno del niño y de generar energía no recaiga en los embalses, que a día de hoy tienen un poco menos de 60% de la matriz energética de Colombia. En Cundinamarca están contemplando esta opción de prender termoeléctricas como una opción para precisamente enfrentar este panorama. Bueno, sin duda, esto es del resorte exclusivo del gobierno nacional. En nuestro caso, no somos propietarios de ningún tipo de embalse generador de electricidad, ni tampoco de termoeléctricas. En nuestro departamento existe una que es Termosipa, que normalmente se prende cuando las alarmas también de un posible apagón se prenden. Definitivamente, frente a nuestra matriz energética, pareciese que es la única alternativa y la única opción para garantizar tener suficiencia en el suministro y por lo menos tener un soporte alterno al hidroeléctrico, que es el que eventualmente suministra energía en el país. Nosotros tenemos claramente nuestro sistema en la provincia del Guavio, que es esta gran represa, donde se genera casi el 7% de la producción energética, se genera el 7% de toda la necesidad energética del país,
y pues claro, nosotros estaremos supremamente atentos de ver cómo se desarrolla esta situación, pero por sobre todo en materia de consumo humano de agua, que es nuestra mayor preocupación, garantizar que este tipo de circunstancias no se sigan presentando, no se vayan a presentar. Gobernador, sin embargo, ya se han anunciado, pues desde la gobernación se ha dicho la contratación de carrotanques. Si es así, entonces ya se prevé un panorama de racionamiento de una crisis hídrica. Nosotros tenemos dos situaciones a las cuales debemos atender con estricticidad. La primera, la situación de los municipios de Sabana, que tendrán la misma suerte que tendrá Bogotá en los siguientes meses en caso de que este fenómeno del Niño venga con una tendencia creciente y con unas características de niño fuerte. Significa que si hay desabastecimiento futuro en meses siguientes en Bogotá, ojalá así no sea, y que adicionalmente el plan que tiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que hemos escuchado no tiene ningún tipo en este momento de alerta encendida que vaya a advertir de un eventual desabastecimiento, pues que efectivamente nuestros municipios de la Sabana no lo van a tener, o que si lo llegan a tener, pues nosotros podamos tener un plan contingente como el que estamos trabajando, que incluye perforación de pozos profundos que garanticen poder tener fuentes alternas de agua que no dependan específicamente de temporadas secas como esta para poder lograr obtener parte de sus reservas. También que podamos seguir extendiendo nuestros sistemas de recolección de lluvias, que lo hemos venido haciendo junto con la Corporación Autónoma Regional, no solamente para sectores rurales, sino también para sectores urbanos. Allí ya hemos tenido un prototipo de recolección de aguas lluvias para conjuntos residenciales. Tenemos un plan de contingencia con 94 acciones que van desde, por ejemplo, abrir un proceso licitatorio que ya está en el SECOP con recursos compartidos del departamento y de la Corporación Autónoma Regional para tener horas de vuelo de helicóptero que nos permitan ser primeros respondientes ante incendios forestales que se vayan a presentar, sobre todo incendios de copa, en donde la única posibilidad de activarnos es a través de helicóptero, y mientras llega la asistencia del Ejército, de la Fuerza Aérea, a través del conducto de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que nosotros podamos tener algo de suficiencia y podamos optar por este tipo de situaciones. Y tantas otras acciones que nos garanticen, como ya lo dije, pues estar adquiriendo predios de importancia estratégica en la cuenca del río Bogotá, seguir con nuestra estrategia de pago por servicios ambientales para que los nacederos de agua en ese corredor pues sigan existiendo y que no se deterioren gravemente. También estamos haciendo, como tú lo dices, todo un plan contingente para tener carrotanques, para poder tener sistemas de almacenamiento en hospitales, en instituciones educativas, que en el anterior fenómeno del Niño del 2024 tuvieron graves emergencias, que sabemos en dónde están localizados esos municipios y esas infraestructuras que tienen mayor riesgo, y ahí estamos nosotros priorizando las inversiones para que puedan tener un suministro estable y permanente en el tiempo. Le quería preguntar por ese fenómeno del Niño del 2024. Usted arrancaba su periodo actual como gobernador cuando esta contingencia empezó a presentarse en el país y llevó a, como recordaba mi compañera Lucía, a ese racionamiento de agua que tuvimos en Bogotá, por lo menos, que duró un año aproximadamente. ¿Qué debe cambiar tal vez de esa estrategia que se implementó en el 2024 para enfrentar ese fenómeno de Niño, para que en esta oportunidad tengamos más margen de maniobra para evitar tal vez un escenario como ese y estar más fortalecidos en escenarios como el que usted recordaba hace un rato en el sector salud, por ejemplo? Bueno, definitivamente nadie consideraba que con ese fenómeno del Niño fuéramos a tener un desabastecimiento como el que finalmente se tuvo. No solamente la coincidencia del fenómeno del Niño, sino también de decisiones administrativas en épocas anteriores en cuanto a la administración del nivel de los embalses. Pero definitivamente sí fue una señal de alerta que nos instó a trabajar en un plan de contingencia que involucre a los 116 municipios. Nosotros convocamos el 5 de mayo anterior a la primera reunión de alcaldes y alcaldesas en el marco de esta alerta de posible niño fuerte,
y lo que pedimos fue activar los comités de gestión del riesgo. Cada comité de gestión del riesgo debe presentar un plan al departamento con las estrategias anticipatorias y de respuesta que les permitan hacer frente a este fenómeno. Y adicionalmente, que puedan notificar a los alcaldes para que provean recursos que permitan atender esta emergencia en un primer nivel. Y también nosotros dimos a conocer a los alcaldes y alcaldesas este plan de contingencia del departamento que tiene 94 acciones, ya algunas de esas que les he nombrado y que trabajaremos con ellos para que efectivamente el fenómeno genere el menor impacto posible. No solamente en municipios de la Sabana, donde tenemos la mayor tasa poblacional y donde muy seguramente vamos a tener impacto si Bogotá tiene impacto, y además, pues allí concentrando esfuerzos también de inversión, estamos aumentando la capacidad hidráulica del embalse del Neusa, estamos aumentándola en 2 millones de metros cúbicos, eso nos va a garantizar más agua para guardar, para almacenar en ese agregado norte que también suministra a municipios como Zipaquirá, Cogua, Nemocón, con prioridad en esos municipios para poder ser abastecidos ante un fenómeno del Niño. Y como le dije ya también, sistemas de recolección de agua lluvias, pozos profundos y otras tantas medidas, 94 acciones que la mayoría de ellas están financiadas y ya en procesos licitatorios. Eso es lo más importante, contar con la capacidad para poder atender o prevenir el impacto de una posible emergencia. Hablemos finalmente, gobernador, de corresponsabilidad o de la importancia de la participación de los habitantes en este panorama que se acerca cada vez más. ¿Qué decirle a los habitantes de Cundinamarca sobre el uso, además, de este recurso que podría estar en riesgo para los próximos meses? Bueno, así es. Creo que se une a la pregunta anterior también de qué debemos hacer desde todas las líneas. Primero, la administración departamental junto con los municipios, generando una red de apoyo que permita con recursos públicos atender las deficiencias que no pudimos atender con previsión en el 2024. Y ahora pues estamos alertados de que no podemos desperdiciar agua, de que el agua no es un recurso infinito, sino que necesitamos empezar a hacer un uso eficiente, a ahorrar esa agua y que todas las recomendaciones que vivimos en épocas de fenómeno del Niño y con desabastecimiento, pues que sean las mismas que empecemos a aplicar desde ya. No regar jardines, no lavar el vehículo con el agua suministrada por red de acueducto, debemos durar menos en la ducha. Debemos, sin duda, tratar al máximo de ahorrar la poca agua que vamos a tener en los próximos meses. Todo esto pasa por cultura ciudadana y creo que en eso Cundinamarca ha dado muestras de poder tener unos buenos ahorros y de litros por día consumidos por hogar. Y en la ruralidad, pues nosotros sí que hemos aprendido históricamente a ahorrar el agua. Ahora nos corresponde seguirnos apretando el cinturón en consumo de este recurso y con estas acciones esperamos, como ya lo dije, que el impacto no sea tan grave como se está vaticinando en este momento por manos de expertos. Pues gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, gracias por contarnos sobre todo este panorama y cómo se prepara el departamento para esta próxima temporada. Gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Feliz tarde. Y Sebastián Montes, nuestro compañero en Ditu Negocios, también gracias por este espacio y ya nos encontramos conectados con usted. Gracias, Lucía, también por acompañarnos en esta entrevista muy importante para estar preparados ante ese fenómeno del Niño que llegará en pocos meses.